Hola, ¿qué tal? Si alguna vez han entrado a una librería y se han puesto a curiosear en la sección de religión, seguro notaron algo. No todas las Biblias son iguales. A primera vista, parece un pequeño detalle, pero créanme, es un misterio con una historia fascinante detrás. Y hoy, justo vamos a desentrañar esa historia. Vamos a ver por qué el Antiguo Testamento tiene estas diferencias clave entre las tradiciones católica y protestante. Y bueno, la diferencia salta a la vista de inmediato, así con los puros números. El Antiguo Testamento protestante tiene 39 libros, el católico 46. O sea, estamos hablando de 7 libros completos de diferencia, más algunas partes extra en otros. Definitivamente no es cualquier cosa. Entonces, la pregunta del millón es, ¿de dónde salió esta diferencia? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? La respuesta, como se imaginarán, no es una decisión que se tomó ayer. Es el final de un largo viaje histórico que tiene raíces muy, pero muy antiguas. Así que abróchense los cinturones, que vamos a viajar en el tiempo. Para entender cómo se arma esta lista de libros, o sea, para saber cuáles entran y cuáles se quedan fuera, primero tenemos que entender un concepto clave, una palabra que es básicamente la regla del juego. Y esa palabrita es canon. Viene del griego canón, que significaba literalmente una caña o una vara, y que de hecho tiene un pariente en la palabra hebrea cané. Piensen en una vara de medir, una herramienta real. Con el tiempo, esa idea se convirtió en una metáfora superpoderosa, una norma, un estándar con el que se mide si un texto es auténtico y tiene autoridad sagrada. En pocas palabras, el canon es la lista oficial de los libros aceptados. Ahora, y esto es muy importante, el origen de que tengamos diferentes cánones no empezó con Martín Lutero en el siglo XVI. No, no, no. Para encontrar la verdadera raíz del asunto, tenemos que irnos mucho más atrás, a un momento clave, a una encrucijada en la historia del judaísmo antiguo. A ver, el canon hebreo no apareció de la noche a la mañana. Se fue formando por partes en un proceso de siglos. Como vemos aquí, por ahí del 400 a.C. se consolidó el corazón de todo, la Torá, o sea, la ley. Pero mientras esto pasaba en Palestina, del otro lado del Mediterráneo, en Alejandría, Egipto, estaba pasando algo monumental. La enorme comunidad judía que vivía ahí y que hablaba griego empezó a traducir sus escrituras. Esa versión es la que hoy conocemos como la Septuaginta. Mientras tanto, en Palestina, el canon hebreo seguía creciendo. Para el 200 a.C. se añade la sección de los profetas, y ya para el primer siglo de nuestra era, la de los escritos. Y con eso, ¡pum!, se completa la Biblia hebrea. Y fíjense qué interesante la estructura del canon hebreo, el Tanaj. No era nomás una lista de libros puestos uno tras otro, para nada. Tenía toda una arquitectura, una lógica teológica. Se pensaba como 3 círculos de autoridad. En el centro, lo más sagrado e intocable, la Torá, la ley. Rodeándola, el siguiente círculo, los Nebim, los profetas, que servían para interpretar esa ley. Y en el círculo más externo, los Ketubim, los escritos, que eran como una meditación sobre la ley y los profetas. En cambio, la Septuaginta, la versión griega, hizo algo muy diferente. Reorganizó todos los libros por temas en una secuencia lineal, como una gran historia en 4 actos. Empezaba con la creación, seguía con los libros históricos, luego los de sabiduría y poesía, y terminaba con los proféticos. Pero, y aquí está el meollo del asunto, la Septuaginta era una colección más grande. Incluía más libros, textos que al final no entraron en el canon hebreo de Palestina. Y es justo en este punto donde todas las piezas del rompecabezas empiezan a caer en su lugar. Estas 2 grandes tradiciones judías de la antigüedad, cada una con su propia colección y su propia estructura de libros, dejaron herencias directas que terminaron por darle forma a las Biblias cristianas que conocemos hoy. Vamos a ver cómo fue que pasó esto. Entonces, el punto crucial es este. Los primerísimos cristianos, que en su mayoría hablaban griego, usaban la Septuaginta. Esa era su versión del Antiguo Testamento. Era la Biblia de la Iglesia primitiva. Fue hasta muchos siglos después, durante la Reforma Protestante, que surgió un movimiento de volver a las fuentes, o sea, al texto original en hebreo, y por lo tanto a ese canon más corto. Y el resultado de estos 2 caminos históricos lo podemos ver aquí súper claro. La tradición protestante se alineó con la lista de 39 libros del Tanaj hebreo. La tradición católica mantuvo los 46 libros siguiendo el uso de la Septuaginta desde la Iglesia primitiva. Y las iglesias ortodoxas, que también se basan en la Septuaginta, tienen cánones todavía más amplios, con unos 51 libros. Pero ojo, aquí hay un giro en la trama que es fascinante. Aunque los reformadores protestantes adoptaron la lista de libros del canon hebreo, no adoptaron su estructura. Se quedaron con el orden temático de la versión griega, la Septuaginta. ¿Por qué? Porque les encantaba esa idea de organizar los libros en 4 partes y poner a los profetas al final como un puente perfecto que apunta directo al Nuevo Testamento.
Y estos de aquí son los famosos 7 libros de la discordia, por así decirlo. En la tradición católica se les conoce como los deuterocanónicos, que significa algo así como del segundo canon. Son libros que, aunque no quedaron en el canon hebreo final, la Iglesia los usó y valoró desde sus inicios. Su lugar en la Biblia católica fue reafirmado oficialmente en el Concilio de Trento, allá por 1546. Bueno, ya vimos los números, la historia, las listas, pero más allá de todo eso, vale la pena preguntarnos por qué es tan importante tener un canon. ¿Cuál es el propósito más profundo de tener una lista oficial de libros? La respuesta, la verdad, es bastante conmovedora. Esta frase del teólogo Jean-Louis Calv lo resume de una forma brillante. Para el pueblo judío, que tantas veces vivió en el exilio, rodeado de imperios gigantes, sus escrituras sagradas se convirtieron en una patria portátil. Piénsenlo, era su identidad, su cultura, su ley, todo lo que podían llevar consigo a donde quiera que fueran. Un hogar hecho de palabras. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Muchas veces pensamos en la Biblia como si fuera un solo libro, ¿verdad? Pero su historia nos enseña que es algo mucho más complejo y rico. En realidad, es una biblioteca. Una colección de escritos de diferentes épocas, de diferentes géneros, de diferentes comunidades, que fue seleccionada y ensamblada con muchísimo cuidado a lo largo de los siglos. Entender cómo se formó no es solo resolver un acertijo de números, es apreciar la increíble profundidad de su historia.